Bienvenidos al canal de Aprendiz de Excel. Hoy vamos a explicar cómo sacar datos de una base de datos de forma experta. Lo vamos a explicar por tres métodos, que es usando tablas dinámicas, usando Visual Basic y con fórmulas. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes y vamos a aprender los tres métodos. Esto es un reto que nos ha planteado Alexis, Mr. Chip en Twitter, en el que tiene una base de datos de 50.000 goles, que nosotros lo que hemos hecho es simularlo con nombres aleatorios, hemos metido aquí 50.000 y tenemos... él lo que quiere es sacar la combinación del mayor número de goles que haya metido el mismo goleador con el mismo asistente al mismo portero y que ese portero estuviera en el mismo club. Y él quiere aquí una tabla ordenada con los mayores goles. Entonces, vamos a hacerlo primero con tablas dinámicas, que es la solución más sencilla, que esto cualquiera con nivel básico de Excel podría hacerlo. Entonces, sobre la tabla nos venimos aquí a insertar y le decimos tabla dinámica. Entonces, nos coge los 50.000 datos y nos genera una tabla dinámica. La tabla dinámica, lo que le tenemos que dar en filas es los datos que queremos. Nosotros vamos a querer goles, vamos a querer asistencias, vamos a querer que tenga el portero y vamos a querer el club del portero. Entonces pinchamos y nos llevamos el club del portero abajo del todo. Bien, ya tenemos todas las combinaciones y aquí el ID de gol. Como veis, por defecto se pone suma y nos dan unos números un poco absurdos. Pinchamos sobre la suma, configuración del campo y le decimos recuento. Bien, ya con esto tenemos los goles. Ahora nos venimos aquí a diseño y le vamos a decir no mostrar sus totales, desactivar los totales y le decimos que el diseño del informe lo queremos en formato tabular y que nos repita todas las etiquetas de los elementos. Entonces ya tendríamos aquí todos los goles de forma independientes en la que coinciden los cuatro campos y el número de veces que se da. Esto ya lo podemos ordenar con fórmulas y se ordenaría directamente, con Visual Basic y se ordenaría directamente, o aplicando una tabla dinámica. No se puede ordenar directamente desde la tabla dinámica. Entonces, este es uno de los primeros inconvenientes que tienen las tablas dinámicas, que con los otros dos métodos no lo necesitamos. Entonces nos ponemos por aquí mismo y le decimos insertar, tabla dinámica, y lo que queremos es esta tabla y la seleccionamos entera hasta abajo. Bien, entonces con esta tabla dinámica nos subimos y aquí lo que queremos es por donde vamos a ordenar, que en principio es el ID de gol. Y entonces nos da 1, 2, 3, 4, que son los goles diferentes que se han metido. Entonces 4, 3, 2 o 1. Como eran nombres aleatorios, pues nos ha repetido más. En la realidad habrá bastante más variación. Le damos a asistencias, le damos a quién era el portero y le damos al club del portero. Entonces, con esto en principio lo tenemos y nos falta venir aquí a diseño y lo mismo. Vamos a no mostrar tus totales, le decimos en formato tabular y repetir todas las etiquetas. Entonces, ya con esto en principio está. Asistencia a portero, nos falta el goleador. Esperad que nos hemos dejado el goleador aquí por meter. Vale, y ya tenemos el goleador. Entonces aquí ahora lo que habría que hacer es ordenar. Pinchamos sobre esta columna, le decimos ordenar, perdonad, le decimos ordenar de mayor a menor. Y entonces el gol que más se ha repetido es Leo Messi con asistencia de Andrés Iniesta y el segundo no sé quién. Bien, si actualizáramos aquí en nuestra base de datos, vamos a marcar cualquiera de estos goles en algún color, por ejemplo este naranja, para repetirlo. Entonces lo vamos a copiar y vamos a cargarnos estos tres valores. Entonces, este Pablo Rossi va a aparecer con 4 goles. ¿Qué pasa si yo le doy aquí a actualizar a mi tabla dinámica? No actualiza. ¿No actualiza por qué? Porque previamente tengo que actualizar esta. Entonces, me vengo aquí, le doy a actualizar, esta se ha actualizado, me vengo aquí, le doy a actualizar y esta se ha actualizado. Y Pablo Rossi sale primero y a Messi, como le hemos quitado un gol al copiar y pegar, y me genera esto. ¿Por qué me ha generado esto? Bueno, pues porque mi base de datos lo que he hecho es quitarle tres registros diferentes. Estos 3 registros sean diferentes de este, no he insertado registros al final, sino que he metido 3 nuevos. Y al meter 3 nuevos, bueno, pues me hace eso que me deja esas celdas en blanco. Es el pequeño problema y que tenemos que actualizar 2 tablas dinámicas. Esto se podía hacer que una macro corriera estas 2 tablas dinámicas cada vez que actualicemos la base de datos, pero para eso hacemos directamente una macro y nos ahorramos tener 2 tablas dinámicas con formatos y bueno. Vamos, si queréis, ahora a hacerlo con Visual Basic, que es la forma más sencilla, más elegante y bueno, que menos gente conoce. Luego las fórmulas, que en principio es las que más conocimiento de Excel tienen, que es de Excel experto y que no necesitan darle a actualizar nada, sino que se actualizan de forma automática.
Bueno, como estamos buscando goleador, asistencia, portero y club de portero, lo que tenemos que hacer es concatenar estos 4 valores y después sacar nuestro resultado. Para eso nos venimos aquí a la pestaña de programador, que si no la tenéis, botón derecho, personalizar citaciones y la sacáis. Y vamos a grabar una macro muy sencilla y luego le vamos a decir que la replique. Entonces nos venimos aquí, le damos a grabar macro, nos va a pedir un nombre, le dais el nombre que queráis o macro 1 por defecto. Esto da igual. Bien, nos ponemos en esta celda y le decimos que combine goleador, asistencia, portero y club de portero. Esto también lo podéis hacer con la fórmula de concatenar, pero bueno, con esta misma nos vale. Y ahora aquí, en otra fila auxiliar, le decimos contar puntos sí, en este rango, este criterio. Y le damos a aceptar. Entonces, una vez que lo tengamos, que tarda relativamente poco, le decimos copiar valores. Control C, pegado especial, valores. Y ya le tenemos. Vamos a borrar esto que nos sobra y vamos a pegar esto aquí. Control C, Control V. Incluso, lo que vamos a hacer también es quitar el ID de gol, que en principio no lo necesitamos. Y aquí vamos a poner número de goles. Número de goles, lo podemos poner como queráis. Bien, venimos a datos y le decimos que quitar duplicados. Con todos esos, quitamos duplicados, hay 30 duplicados, perfecto. Y ahora le decimos que ordene, estoy seleccionando la H, pues de la Z a la A, y lo tenemos en principio ordenado. Nos venimos aquí, le venimos otra vez a programador de tener grabación. Y esto ya tenemos nuestra nueva base de datos actualizada. Vamos a insertar ahora, si queréis, un botón. Entonces aquí en ilustraciones le damos a una forma, la forma que queráis. Nosotros vamos a elegir esta misma, le podemos poner incluso colores si queréis. Vale. Y aquí le vamos a asignar una macro. ¿Qué macro? La nuestra. Asignar macro, macro 1. Perfecto. Vamos ahora a duplicar otro valor. Este de Romario, le vamos a poner en verde, control C, control V, y le vamos a dar, y vamos a ver lo que tarda en hacerlo. Hecho. Nada, se podría poner en el código de Visual Basic que no se viera todo ese proceso intermedio, es decir, que vosotros no lo estuvierais viendo, sino que tardara un segundo en hacerlo y lo hiciera. No lo vamos a hacer para no pararnos aquí y nos vamos directamente a las fórmulas, que es la parte más interesante, más difícil y que lo vamos a ver paso por paso. Entonces, si queréis, vamos a suprimir esto y suprimir todo esto, borrar todo esto. Vale, la fórmula que vamos a utilizar, que es la clave de esto, es el contar puntos sí. Entonces, voy a explicarlo aquí primero para que lo entendamos. Contar puntos sí. Y le vamos a elegir un rango, en principio este, luego ya iremos ampliando el rango. Vamos a poner, por ejemplo, 25. Y entonces, él lo que nos pide es un rango y un criterio. Bueno, pues el criterio que vamos a elegir es el mismo. Y le vamos a dar a F9 para evaluarlo. Entonces, como veis, nos dice que Fontaine aparece 2 veces, que aparece aquí y aparece aquí. Todos estos aparecen una y este aparece 4, que es Rossi, Rossi, Rossi. Bien, esto ya nos está dando una matriz con todos los valores y las veces que aparecen. Entonces, con esto ya podríamos sacar toda la información que queremos, que es quién es el máximo goleador, el segundo, el tercero y que después nos lo ordene. El problema de esto es que no funciona con celdas concatenadas. Es decir, control Z para volver, yo no puedo decirle que me haga B2, B25 concatenado con D2, D25 concatenado con E2. Eso no me lo permite hacer. Entonces, tenemos que hacer una celda auxiliar, una columna auxiliar que es la G. Entonces, voy a cancelar y vamos a hacer esta columna G, que es la que teníamos antes, y la vamos a tener concatenada todo el tiempo. Entonces, con esto ya nos lo permite. Bien, primero, ventajas de las fórmulas, que se actualizan de forma automática. Una vez que tú actualices la base de datos, se actualiza. No tienes que darle a actualizar tabla dinámica, ni pulsar un botón, ni hacer nada. Desventaja, que está recalculando todo el tiempo con el peso que esto lleva. Esto ya hicimos una demostración que la publicamos el sábado, que con 5.000, 10.000 datos corría muy rápido, pero cuando le metías 50.000, pues podía tardar casi 7-10 segundos. Entonces, eso es un problema. Si el ordenador vuestro es lento o la base de datos, en vez de 50.000 datos, o sea, 50.000 filas, tiene 300.000 filas, bueno, pues
cuesta mucho más porque es exponencial lo que tarda. Pero bueno, para aprender Excel nos vale. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, que es lo más importante, es ahorrar cálculos de Excel. Para ahorrar cálculos de Excel tenemos que usar funciones auxiliares o nombres. Entonces, vamos a definir funciones auxiliares y nombres. El nombre que vamos a usar es este auxiliar, la tabla de goleador, la tabla de asistente, la tabla de portero y la tabla de club de portero. Como vamos a hacer pruebas variables, voy a poner aquí un 500, que es con las filas que nos vamos a estar moviendo, y vamos a definir esos nombres como variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, la función que utilizamos es de ref, en el que nos pide una referencia y el número de filas que se desplace y el número de columnas. Filas, le vamos a decir que no se desplace, le vamos a decir filas. Columnas, una, porque queremos el goleador. Y el alto va a ser estos 500, lo bloqueo, voy a bloquear también este A1 y el ancho 1. Vale, voy a copiar esto, control C. Como me he desplazado una, esta va a ser goleador. Si lo veis, lo que hace es repetirme todo esto donde lo he puesto, ¿vale? Ahora borraremos eso. Pero bueno, fórmulas, aquí en administrador de nombres le voy a decir nuevo y le voy a decir goleador y va a ser esta fórmula que hemos puesto y le doy a aceptar, ¿vale? Le doy nuevo, asistente en este caso, y en vez de una va a ser 1, 2 y 3. Ahora quiero el portero, que va a ser 4, y luego club de portero 5. Entonces, nuevo, portero, que va a ser la 4, le doy a aceptar, y nuevo le vamos a llamar club para simplificar y le damos un 5, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora a esta que le vamos a auxiliar le vamos a hacer el número 6. Entonces hacemos una nueva que sea auxiliar. Y 6. Aceptar. Como veis, aquí están definidos nuestros nombres, que lo estamos viendo, que es el 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Perfecto. Le damos a cerrar y ahora yo cada vez que llame estos nombres, si yo aquí borro y pongo auxiliar, pues, perdonad, más auxiliar, se me repiten todos los nombres. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es recalcular sobre eso. Vale, esto podríamos hacer un contar.si de auxiliar sobre sí mismo, pero si hacemos esto, es como si, prácticamente como si recalculáramos el rango. La forma de hacer esto para acortar más es con la función let. Entonces, la función let, bueno, vamos a poner aquí solo 50 si queréis, para tener menos valores. Bien, la función let nos está pidiendo, vamos a dejar aquí unos espacios para que podamos ver. La función let lo que nos hace son cálculos intermedios que nos simplifican todo. Entonces, le decimos que el nombre, ¿cómo queremos llamar al nombre? Pues lo vamos a llamar aux y el nombre es auxiliar. Y el cálculo del nombre va a ser contar.si. Entonces, esto lo va a estar almacenando él dentro de sí mismo y simplifica mucho el cálculo. Si no utilizamos la función let, se complica. Entonces, aquí ponemos auxiliar y auxiliar, ¿de acuerdo? Como veis ya no lo está definiendo como un nombre, sino como esta variable que utiliza la función let. Bueno, cierro el contar.si y cierro el let. Le doy a F9 y como veis nos está contando. 0 es el primero porque no cuenta y luego todo lo que él está contando que se repite. Entonces 1, 2, 3, 4, bien, lo hace bastante rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues no solo queremos el número de goles, sino que nos dé toda la combinación de goleador, asistente, portero, club de portero. Entonces aquí, básicamente a este contar le tenemos que concatenar o la fila para luego sacar toda esa información o directamente nuestra matriz. Entonces, dentro del let le vamos a decir un índice de una concatenación. Entonces la concatenación es primero el goleador y esto lo voy a concatenar y, con la asistencia. Pero si lo pongo directo va a ser, según acabe una letra, empiece la otra. Entonces vamos a poner un separador. Podemos poner el que queráis, pero hay que buscar un separador que no esté en la base de datos porque después esto lo vamos a separar. Entonces, no puede ser el punto, no puede ser la coma. Vamos a poner, si queréis, una almohadilla. Si en vuestra base de datos no hay almohadillas, que, bueno, no suele haber. Entonces, vamos a poner aquí goleador. Vamos a poner, he copiado, asistente. Vamos a poner portero. Y vamos a poner el club.
Y después aquí el número de filas, o sea, ahí ya hemos definido la matriz, que es de todo esto, y el número de filas, pues nosotros queremos la fila de auxiliar, que es lo que hemos utilizado. Entonces cierro el auxiliar, cierro el índice y voy a cerrar el LED. Entonces si le doy a la Enter, bueno, pues como veis ya tengo aquí nuestra combinación. Entonces tengo Paulo Rossi, que se ha dado Claudio Pizarro y tal. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues lo que podemos hacer antes de esto es ordenar esta tabla. Entonces le damos a ordenar. La matriz es toda esta matriz. Ordenar por índice. En principio eso no le vamos a decir nada. Y criterio de ordenación -1, porque es descendente. Le damos a aceptar. Y como veis ya nos ha ordenado primero los Romarios, luego Paulo Rossi y luego todos los demás. Podríamos dar incluso antes de esto, poner un únicos aquí, delante de ordenar, para simplificarnos un poquito el cálculo. Entonces le damos a únicos y nos va a quitar todos estos que nos están sobrando. Entonces el únicos, viene aquí el cierre, le damos a aceptar y como veis ya tenemos los valores únicos, que es Romario, Juntelar y tal. Bien, el problema aquí es un problema relativamente menor, es que si tenemos, esto ordena mal, si tenemos, porque está ordenando texto y números, está ordenando un 6 con este de Romario. Entonces, él lo puede llegar a entender mal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, digo porque lo está ordenando mal. Me voy a ir con este de Paulo Rossi y le voy a poner, le voy a llevar a un nivel de más de 10, ¿vale? Lo voy a poner así. Bien, como veis, este, Paulo Rossi, que es este de aquí, se lo ha llevado aquí abajo del todo, el 14, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? A ver, voy a arrastrar esto un poco que lo veamos mejor. Se lo ha llevado al 14 porque está mezclando letras con números. Entonces lo que vamos a hacer aquí en la fórmula, en este contar.si, le vamos a poner 1000 más contar.si. Entonces ya está ordenando Paulo Rossi primero. Perfecto. Esto ahora lo estamos haciendo con 50 datos. Cuando tengamos 50.000 vamos a tener aquí demasiados datos. No necesitamos tantos datos. Vamos a utilizar la función tomar en el que le damos esta matriz y el número de filas, bueno, pues en principio vamos a pedir 50 o 20 o 10 o las que necesitemos porque no necesitamos sacar todos esos datos y que él lo esté recalculando. Entonces columna no necesitamos, pues cierro. Y ya solo tenemos estos 20 valores. Y entonces aquí ya podemos montar nuestra tabla con estos datos de una forma muy sencilla. Entonces vamos a copiar esto de aquí, control C, el club goleador en principio nos sobra, le damos a eliminar pero vamos a insertar porque lo que necesitamos son números de goles. Entonces esto ya es con fórmulas de texto muy sencillitas que las podemos sacar. Entonces el número de goles le damos a extraer. Queremos extraer de este texto, le podríamos dar también izquierda o lo que quisiéramos. La posición inicial es 1 y quiero 4 resultados. Y como es un texto, o sea, las fórmulas de texto nos devuelven texto, le vamos a decir valor y le vamos a restar los 1000 goles que habíamos metido. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos los números de goles hechos, ¿vale? Esto, vale, arrastra hasta el final, no lo necesitamos. Bien, goleador, esto lo podríamos hacer con texto en columnas, la pestaña de datos, pero lo queremos hacer todo con fórmulas, entonces con fórmulas de texto muy sencillitas lo vamos a ir haciendo. Entonces la función es extrae, el texto que queremos extraer es este y como veis es 1014 y luego empieza Paulo Rossi hasta la almohadilla. Bueno, pues la posición inicial es 5 y el número de caracteres es que busque esa almohadilla. Entonces le vamos a decir que nos la busque. Entonces va a buscar la almohadilla dentro de este texto. Y si le decimos solo esto, pues bueno, pues claro, va a fallar porque hemos empezado en la posición 5. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y no lo que queremos. Entonces, tenemos que restarle 1 menos el número de caracteres que hemos empezado al principio, menos 5, menos 4, perdonad. Entonces, sería realmente menos 5. Y ya tendríamos todos los goleadores. Las asistencias, bueno, pues con fórmulas de texto, pero ya es un poquito más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque tengo que empezar con dos textos. El primero es el que busque la primera almohadilla y luego la segunda. Si queréis, vamos a utilizar aquí en esta celda una fórmula auxiliar para que entendáis cuál es el concepto. Lo que vamos a hacer es cambiar esta primera almohadilla por otro texto, por ejemplo, una arroba, y basarnos en eso. Entonces, vamos a decirle que nos sustituya, ¿vale? En este texto, la primera almohadilla, le vamos a decir almohadilla,
por una arroba y le decimos que el número de repeticiones que sea la primera. Entonces la primera almohadilla es esta. Entonces nosotros le vamos a decir que nos halle donde empieza el texto buscado, es la arroba en este texto. Entonces dice que empieza en la posición 16 y eso es lo que vamos a querer nosotros, que a partir de aquí de Claudio nos lo haga. Vamos a meter todo esto dentro de la misma, control C y lo metemos. Entonces, enter y lo tenemos. Entonces si queréis, vamos para que lo veáis, extrae esta posición inicial, o sea, ese texto, esta posición inicial le vamos a decir de momento hasta el final para que lo veáis. Bien, como veis es Claudio Pizarro Alison. Vale, aquí es esto más 1. Y ahora lo que tenemos que quitar es esa segunda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a copiar esto, control C, y nos venimos aquí y lo pegamos. En vez de la posición 1 va a ser la posición 2. Vamos a quitarle este menos 1 para que veáis lo que pasa. Lo que pasa es que hay que quitarle la parte del principio, es decir, esto que empieza, esto más 1. Control C, y entonces me voy a venir aquí y le voy a decir menos esto de aquí. Vale. Y en principio lo tenemos. Como veis ha hecho el segundo, Claudio Pizarro. ¿Qué pasaría con el portero? Bueno, pues que si copiamos todo esto, control C, esto si fuéramos a arrastrarlo mucho, este 2 y este 1 lo podríamos vincular a la columna que estemos arrastrando y sería solo arrastrar. Como es un caso sencillo como este, aquí vamos a poner un 2, aquí vamos a poner un 3 y aquí vamos a volver a poner un 2. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto. Hemos arrastrado aquí y demás. El club de portero. Bueno, pues lo podemos hacer igual o simplificar un poquito. Entonces, vamos a copiar esto de aquí, control C, y lo que le decimos es que aquí, en vez del 3, o sea, que en vez del 2 sea el 3, y aquí le vamos a decir hasta el final y listo. Entonces, en principio está nuestra base de datos, ¿vale? Este 50 le vamos a dejar, si queréis, por aquí. Y esto que en principio no queremos verlo, le damos aquí a control 1, personalizada, porque es auxiliar, punto y coma, lo podríamos llevar a otro lado. En principio lo dejamos ahí, no nos molesta. Esto lo mismo, control 1, personalizada, y el tipo de formato, punto y coma, que se nos borra. Entonces, vamos a traérnoslo todo por aquí, vamos a hacer esto más pequeñito. Bien, y vamos a hacer esto también para que veamos nuestra base de datos. Entonces, con 50 valores vamos a poner, si queréis, 5000 y como veis se cargan los 5000 valores. Si repetimos este de Marco Simeone, vamos a ponerlo en otro color para que lo veáis bien, yo que sé, este mismo, copio y pego, tan rápido como esto actualiza. Si en vez de 5000 datos le meto 10.000, el tío también recalcula bastante rápido. Y vamos a meterle ya los 50.000. Y como veis esto tarda un poquito más, pero también lo hace bastante rápido. Y básicamente esto es, bueno, pues todo lo que hemos visto. Lo hemos visto con tablas dinámicas, con Visual Basic y con fórmulas. Con tablas dinámicas tenemos el problema de lo que tenemos que hacer 2 veces, pero para trabajar tantos datos es relativamente rápido. Con Visual Basic, solo con darle un botón o decir que una vez que se actualice la base de datos se ejecute la macro, parece lo más eficiente. Y con fórmulas, que es inmediato, que para base de datos de 50.000 se lo come bastante bien. Cuando la base de datos es más grande, es de, pues eso, 200.000, 300.000 goles, pues se complicaría ahí porque es, y yo volvería a aconsejar ir tirar con Visual Basic. Esto de las fórmulas hemos utilizado la función let, que simplifica mucho los cálculos porque hace recálculos internos, que los nombres de los goleador asistente estén dentro de nombres dentro de las fórmulas de Excel, aligera el cálculo también. Luego hemos utilizado la fórmula único G de 3 y 5, ordenar para que nos la ordene con el problema de si son texto y números, y la función tomar para que nos recorte la base de datos. Y bueno, esto es todo. Si vosotros creéis que hay otra forma de hacerlo más eficiente que estas tres, me lo ponéis en el comentario, me encantaría verla y nos vemos en el siguiente vídeo.